Emerson Royal es nuevo jugador del Barça, así que toca hablar de él. ¡Empezamos! Bien, lo primero que hay que hacer es definir su posición en el campo. Claramente lateral diestro, especialista de la posición, es decir, lateralidad muy marcada. Es un lateral específicamente de la derecha y su encaje o su posible encaje en la izquierda es muy difícil porque claramente todos sus movimientos, todas sus decisiones vienen muy influidas por esta lateralidad tan marcada. A partir de ahí estamos hablando de un lateral que ataca mucho mejor que defiende, en este sentido muy parecido a Serginho Dest. De hecho, siempre está por delante de línea, siempre se le aprecia por delante y ganando metros. Es un futbolista que cuando juega se aprecia claramente que tiene el chip atacante y que cuando está defendiendo ya rápidamente cambia esa dinámica para ir a atacar, y que eso no solo se ve con las sensaciones en el campo, sino que también se aprecia con los datos. Emerson Royal promedia un 41% de intervenciones en campo propio y un 59%, es decir, casi un 60%, la inmensa mayoría, en campo rival, porque es un lateral eminentemente ofensivo, que vive para atacar y que sus prestaciones más marcadas llegan desde el punto de vista ofensivo. A partir de aquí, y si vamos al plano ya específicamente atacante, Emerson Royal es un lateral que hace daño por su potencia, por su irrupción potente, es decir, con ciertos espacios, partiendo de campo contrario pero llegando en carrera, porque realmente es súper potente, es fuerte, tiene un buen tren inferior y a partir de ahí hace unas maniobras de desdoble realmente muy potentes, ¿no? Así que es un jugador que cuando tiene cierto espacio por delante es muy difícil de detener. Otra de sus virtudes más marcadas es que gana muy bien línea de fondo, es de esos laterales, de esos jugadores de banda que tratan de apurar mucho sus irrupciones, sus aventuras ofensivas para poder sacar centros desde la línea de fondo, que es realmente los centros que más daño hacen. Sabemos que en fútbol, cuanto más se apura línea de fondo, cuando más profundo es un centro, mayor favorabilidad, mayor ventaja para el rematador y mayor desventaja para el defensa, que tiene que cambiar su posición defensiva, que tiene que ladearse y que tiene que cambiar todo su prisma. Todo lo contrario para el que remata, que le viene el balón de cara, que puede acompañarlo de la carrera, con lo cual los centros desde línea de fondo, siempre insisto en lo mismo, son muy importantes. No es lo mismo centrar desde 3/4 que hacerlo desde línea de fondo. Y eso Emerson Royal es algo que lo hace muy bien y que trata siempre de apurar. Es un jugador que centra bien, es un jugador que saca centros, de hecho promedia 2,85 centros por partido en el Betis, ha promediado, con lo cual está muy bien, es un bagaje muy bueno, y el 40% de estos centros vienen desde aquí, desde este último tercio, lo cual es un porcentaje importante, característica buena para un equipo que quiere dominar. Luego, como decimos, sus capacidades dobles, muy bueno desdoblando, y hay una característica, una maniobra muy específica en él, que es pase y doblar. Y no le importa hacerlo por donde el extremo marque, es decir, si el extremo o el jugador de banda que tiene delante está abierto, él dobla por delante. Si este extremo ha venido a recibir entre líneas y él tiene que doblar por fuera, evidentemente por fuera, porque además otra de sus características más marcadas es que toda su actividad trata de hacerla muy pegada a banda. Es un jugador muy de banda en este sentido, y si tenemos en cuenta otros modelos de lateral, por ejemplo Serginho Dest, que también juega muy pegado a banda, toda su actividad es por aquí. Es un lateral diferente a lo que podría ser Walker en el City, que viene dentro, a lo que podría ser Sergi Roberto, Carvajal, esos jugadores que tienen un poco de complicidad dentro y que se ponen dentro para tratar de hacer esas combinaciones interiores. Emerson no, Emerson trata de explorar la banda, tiene buen pase de construcción, en este sentido es superior a Serginho Dest, aunque hay una cosa en la cual es inferior, algo que tiene que mejorar, que es el 1 contra 1 ofensivo. Cuando está en estático, como decimos, es muy peligroso cuando tiene ciertos espacios, llega en carrera, llega en potencia, ahí es muy difícil de detener, y luego decide bien aquí. Cuando lo hace en estático tiene ciertos problemas en el regate, 55% de éxito en el regate, aunque sean situaciones favorables, es bajo para un
lateral que quiere desbordar y que en el Barça se va a encontrar muchos contextos como eso, donde no hay espacio y tendrá que sacar su calidad individual para irse. Como decimos, buen pase progresivo, buena maniobra de desdoble. Tiene otra virtud, si vamos al plano ya defensivo, que es el cara a cara defensivo. Como es potente, como es fuerte y como es veloz y es muy eléctrico, es muy difícil de superar en el 1 contra 1 cuando ya está en posición. Ahora bien, todas sus deficiencias vienen desde el punto de vista de la lectura posicional defensiva. Es un jugador que pierde mucho la espalda, seguramente por esa capacidad de vaivén, de recorrido, de ir arriba, es poco estable y se le puede hacer mucho daño en las espaldas. Así que en el plano defensivo aquí hay doble cara. Vemos que en el 1 contra 1, cuando él puede estar posicionado y tiene un rival delante y cuando lo tratan de encarar, él encima bien, él es muy difícil de que se le vaya. Pero este rival le puede ganar la espalda con facilidad, especialmente en transición, ataque-defensa, ahí él se queda colgado, muchas veces le cuesta reaccionar y le cuesta posicionarse bien. Otra de las cosas que tendrá que mejorar, aparte del regate y esa lectura, es el medir las distancias. Es un jugador que como se siente rápido, se siente fuerte, no acaba de medir bien las distancias, es decir, se pega mucho a su marca en tareas defensivas cuando el juego no va por su lado o se separa mucho dejando espacio para que reciba el pie, pero normalmente se pega demasiado al jugador que tiene que marcar y muchas veces le entra ese pase en profundidad para que puedan ahí testear y para que puedan explorar el espacio. Así que como vemos, para la mejora, la medición de las distancias, la posición defensiva en cuanto a la lectura y el 1 contra 1 defensivo. Aún así, es un futbolista que hacia arriba te da mucho y que defensivamente en el recorrido, en el vaivén que decimos, acaba por recuperar muchos balones, porque siempre está activo, siempre está en movimiento. De hecho, hace muchas intercepciones y de hecho ha promediado 5,14 robos por partido, en lo que es un registro que está bien para un lateral y lo hace precisamente por eso, por esa capacidad de ir y venir constantemente y de estar activado el partido, que eso sí que lo tiene. Muy buen juego aéreo, por ser un lateral y por ser un jugador que ataca bien, tiene unos buenos porcentajes de éxito en lo que es el juego aéreo. Un 58% de los envites que hace los acaba ganando. Y luego, en el 1 contra 1 defensivo, como hemos hablado del cara a cara, en el duelo defensivo, en los balones divididos también es fuerte y acostumbra a llevárselos. Casi un 60% de estos envites se los lleva Emerson. Así que, como vemos, un jugador que tiene muchísimas cosas buenas, algo también para mejorar, especialmente en cuanto a la lectura, pero es cierto que las 2 temporadas y media en la Liga Española, en el Betis, han servido a este futbolista de 22 años para progresar y para mejorar.